Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Esto vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Dice un refrán que el que mucho abarca, poco aprieta. En el tiempo de Jesús, los israelitas fueron colocándose, y los judíos fueron colocándose muchos preceptos, porque pretendían ser fieles a Dios. Y entonces se pensaba: voy a ser fiel en todo lo que yo hago. Y empezaron a ser muy escrupulosos con las cosas, ¿verdad? Todo lo que hacía tenía un signo religioso, y cuando aquello no se cumplía, lo tenían como algo, como un pecado. Cumplir o faltar, mejor dicho, faltar a la ley era un pecado muy grave. Pero la ley la habían desmenuzado de tal forma que habían cosas que ya no eran propias de la ley, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos muchas cosas de piadosidad que no son propias de la ley, pero son que nos ayudan a vivir la ley, ¿verdad? Una de ellas es persignarnos, ¿verdad? Es persignarnos. Hay gente que tiene la costumbre, o antes tenían la costumbre, recuerdan que las antiguas iglesias con los atrios muy grandes tenían una cruz enfrente. No en todas las iglesias estaba Jesús sacramentado. Estamos hablando de los siglos XVII, XVIII, en Guatemala. No todas las iglesias tenían a Jesús sacramentado. Y entonces las que sí tenían al Señor, se les colocaba una cruz de piedra. Creo que en la antigua Guatemala todavía se ve una de estas cruces frente a la iglesia de la Merced. Una cruz de piedra. ¿Qué significaba esa cruz de piedra que estaba unos 15 metros adelante de la iglesia o en el pórtico de la iglesia? Significaba que ahí estaba la presencia de Jesús sacramentado. Entonces la gente cuando pasaba se persignaba, ¿verdad? Se persignaba. Yo todavía conocí una ciudad capital, yo de niño conocí una ciudad capital, que acuérdense ustedes que el centro histórico tiene muchas iglesias. Y yo veía a la gente en las camionetas estas urbanas, que pasábamos frente a una iglesia y mucha gente se persignaba. ¿Verdad? ¿Ven? Esa es una religiosidad, es una acción pues bonita, pero no quiere decir que si no te persignas, cometes un pecado, ¿entiendes? Porque entonces yo me persigno delante de todas las iglesias, pero soy infiel en mi matrimonio. Yo me persigno delante de todas las iglesias, pero soy malo con mis empleados. Yo me persigno delante de todas las iglesias, pero soy malo con mis hermanos. Entonces, a eso es a lo que se refiere el Evangelio. Aquellos hombres tenían tantas leyes,
los preceptos, todas estas cosas de piadosidad o de fervor popular o de fervor personal, lo habían convertido en ley. Y volvemos al refrán primero: el que mucho abarca, poco aprieta. Tenía tantas cosas que no se ocupaban de lo esencial. Como en aquel tiempo, a nosotros nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo. Nos preocupamos de muchas cosas, queremos ser como exactos, como perfectos en todas las cosas, que esto salga bien, que esto se coloque bien, que esto se ponga bien. A todo nos pasa en este siglo XXI. Pero descuidamos lo esencial, que es el amor. Y por eso hoy el Señor nos invita a no descuidar lo esencial. Y en el Evangelio que hemos escuchado, por eso le pregunta a Jesús. ¿Y quién le pregunta a Jesús? Aquel hombre religioso, aquel hombre que sabe del amor de Dios. Y por eso le pregunta: ¿cuál de todos los mandamientos que tenemos, que 10 nos dio la alianza, pero de esos 10 sacamos 380? ¿Cuál de todos estos es el primero? Porque yo quiero hacer el primero. Y entonces el Señor divide todo aquello, incluso la tabla de los 10 mandamientos la divide en dos. Primero hacia arriba y después hacia el horizonte. Hacia arriba y hacia el horizonte. ¿Qué se parece eso de hacia arriba y hacia el horizonte? Se parece a una cruz, ¿verdad que sí? Un palo para arriba y un palo transversal. Hacia arriba. ¿Quién es hacia arriba? Dios. Amarás al Señor tu Dios. Pero será el primero, no tu mujer, no tus hijos, no tu trabajo, no tu cansancio, no tu comodidad. Dios será lo primero. Eso a algunos nos cuesta todavía y mucho. Siempre ponemos por delante mis cosas, mis proyectos, mis ilusiones, mi trabajo, mi cansancio, mi. A Dios primero. ¿Y cómo amarlo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Verdad? No amarlo con gestos. Yo lo amo porque le doy un beso a la imagen del Nazareno y entonces amo a Dios. No, ese no es el amor que Dios quiere. No, yo lo amo porque voy los domingos a misa. Ese no es, hasta ahí todavía falta mucho. ¿Verdad? Sí, son gestos hermosos que muestran mi amor, pero no llegan. Esto se queda muy chiquitito a lo que el Señor quiere. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Consagrar nuestra vida a Él. Hoy, por ejemplo, ¿qué les parece si hoy amamos a Dios? Hoy. Hace muchos años fui yo a un grupo que me invitaron a dar una charla de Alcohólicos Anónimos. Y al final de la charla dieron cada uno su testimonio, los hermanos que iban pasando. Pero ellos tenían un lema que me llamó mucho la atención: solo por hoy. Solo por hoy no voy a beber. Y al día siguiente se repetían lo mismo: solo por hoy no voy a beber. Y al día siguiente lo mismo. ¿Qué les parece si lo hacemos hoy? Hoy viernes, usted que está escuchándome a través del televisor y los que estamos aquí en la Santa Misa. Amar a Dios. Dios va a ser lo primero en mi vida. ¿Verdad? Dios. Mis pensamientos para Dios, mis alegrías para Dios, mi forma de hablar que sea la de Dios, mi trabajo que se lo encomiende a Dios, mi vida que esté en Dios.
Yo tengo un amigo que tiene una empresa muy grande y me encanta que sus trabajadores me digan: no, padre, es que aquel, porque tiene mucha confianza, aquel llega a la empresa, al lugar, se mete en su oficina y en media hora nadie lo puede molestar. Porque él entra a la oficina y lo primero que hace es ponerse de rodillas a orar. Y todos sus empleados lo saben. Y se nota, el hombre es muy bueno, realmente es un hombre muy bueno, ¿verdad? Se nota que santifica su trabajo, santifica sus acciones, santifica lo que hace. De eso se trata, amar a Dios. Intentémoslo, a ver si nos queda de tarea este día, ¿verdad? Amar a Dios. Todo lo que hagamos en el amor a Dios. Pero esto va muy unido al otro palo de la cruz, ¿verdad? Al prójimo. ¿Y cómo? Como a ti mismo, al prójimo. Amar a los demás como nos gustaría que nos amaran a nosotros. ¿Ves? Amar a los demás. ¿Y quién es el prójimo? Definámoslo. Dicen los hermanos de cursillo de cristiandad, el metro cuadrado, ¿verdad? El próximo es el que está sentado a la par tuya, ese es tu prójimo. El que está pegado, con el que te relacionas, con el que platicas, con el que hablas, ese es tu prójimo. Es decir, con el que te topes, ese es tu prójimo este día. Pues pidámosle al Señor con mucha ilusión que nos ayude a nosotros a vivir este momento, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, y sobre todas las cosas es, bueno, sé que en mi casa no va a ser fácil, pero como tengo que amarlo a Él y en Él tengo que amar a los demás, tengo que ser condescendiente con los demás, ¿verdad? Tengo que ser una persona agradable a los demás y tengo que ayudar mucho a los demás. Y consagrar el día, todo este día de oración. Miren, hoy tenemos Via Crucis por la tarde, ¿verdad? Así que a rezar el Via Crucis, otros se quedan haciendo el Via Crucis más tarde, a rezar el Via Crucis con intención, ¿verdad? A rezar el Santo Rosario, dejarnos un espacio por ahí, acordarnos del Señor en las comidas. Hoy vamos a hacer nuestra oración como más bonita en el almuerzo con la familia. Señor, bendice esta casa, bendice este hogar, bendice a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, a mis hijas. No sé, consagra este día a Dios y vas a ver cómo al final del día vas a descubrir el amor de Dios en tu corazón. Que así sea. Amén.